Señores, hoy estaremos analizando la historia de Miami. ¿Y qué tiene que ver la historia de Miami con los Marielitos? ¿Quiénes eran los Marielitos? Fuimos, porque yo estoy considerado entre ellos, los que llegamos al sur de la Florida, los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1980. ¿Y qué tienen que ver los santeros, por decirle así, y de poder entender un poquitico más el proceso? Ya no tiene que ver con las cuestiones de si la santería no es santería o si no, pero así es como se califica. ¿Y qué tienen que ver los mayumberos, los brujos, con el progreso y el desarrollo del sur de la Florida, que se convirtió entre los años 80 y prácticamente los 90 o principios de los 90 en la ciudad o el estado o ciudad financiera más prominente y grande del mundo, e incluso en crecimiento, que llamó la atención a los grandes inversionistas y creció de tal forma, de tal manera, que podríamos calificar a Miami ya a estas alturas como la capital del mundo. Y voy a recalcar, pero ¿qué tienen que ver los Marielitos con eso? ¿Qué tienen que ver los santeros? ¿Qué tienen que ver los brujos? Bueno, pues ellos, ya establecido en la historia de los pueblos, ya en las enciclopedias está establecido de que quienes de verdad lograron la imagen que tiene hoy en día Miami o el sur de la Florida, señores, fueron los Marielitos, los que llegamos en los años 80. Bien, pero para eso tenemos que desglosar la historia, para poner a cada cual en su posición. Marielitos, Marielitos santeros, Marielitos paleros y mayumberos y brujos. ¿Qué papel jugaron para lograr eso? ¿Y qué papel jugaron otras etnias, como los colombianos y en parte los bolivianos? Y otros más o menos ahí que estaban mezclados en el asunto. Bueno, para que tenga conocimiento que en el año 1959, cuando el triunfo de la revolución en Cuba, el sur de la Florida, en el sur de la Florida, solamente habían 500,000 habitantes en el sur de la Florida. O sea, que cuando estamos hablando del Gran Miami, estamos hablando de West Palm Beach para abajo, hasta incluso podemos calificarlo hasta Cayo Hueso. Ese es el Gran Miami. 500,000 habitantes. ¿Qué es lo que era toda la zona de Miami, West Palm Beach y todo eso antes del año 1959 y principios de los 60? Pues una ciudad, un sitio, un lugar de agricultores, de campesinos y de ancianos retirados multimillonarios, que por sus playas, su ambiente y sus cosas, pues entonces compraban ahí en todo lo que era West Palm Beach, Miami, Biscayne y todo ese tipo de... Pero no era una ciudad, un país, ni nada de eso de desarrollo, ni que estuviera creciendo, no. Era atractivo para otras cosas que no tenía que ver para nada con crecimiento, ni desarrollo, ni
que se convirtiera en un boom financiero y de crecimiento, urbanizaciones, que llamara la atención al mundo. Y así se mantuvo. Entonces comenzaron a llegar los primeros cubanos exiliados al sur de la Florida, claro, hasta el principio de la revolución, por los conflictos políticos y todas esas cosas, y empezaron entonces a arribar y a sentarse. Pero ellos pasaron mucho trabajo, necesidades, y fueron creciendo, porque tuvieron hasta que recoger tomates en Hostes y trabajar en los cítricos, estilo como vienen los jornaleros mexicanos a los Estados Unidos de Norteamérica, que ellos son los únicos que pueden hacer esos tipos de trabajo. Otros no lo quieren hacer. Bien, ¿qué sucedió con esto? Que estas personas, bueno, se fueron asentando, se fueron ahí, fueron creciendo poquito a poco, pero por los años 70, pues entonces empezaron a establecer lo que son las bases de, en algunos casos, ¿no? Estamos hablando, en algunos casos, las bases de lo que es y lo que se convirtió en un boom. ¿Qué pasó aquí? Como que me dan, o una mosca, bueno, lo que sea. Bien, en un boom, eso es un espíritu que se convirtió a lo mejor en mosca, y vino y me hizo pan, y me dijo, oye, no te tocando esa historia, no la toques, pero yo le voy para encima a cualquier cosa. Tranquilo. Bien. Y, bien, bueno, empezaron a crecer y demás, etcétera, y establecieron las bases, y entonces vamos entonces a acelerar. Estamos hablando de las bases de lo que es el narcotráfico más prominente, poderoso, conocido, tremendo que puede haber existido en el mundo. Entonces, pero eran las bases, no era que estaba explayado, las bases. Entonces ahí por ahí comenzaron. Bien. Automáticamente, que ya esas bases estaban establecidas, pues ¿qué pasó? Bueno, resultó ser que estalló el éxodo del Mariel en Cuba, 1980, en el mes de abril. Y ahí se formó la cosa, empezaron a salir los cubanos de aquí iban a buscar sus familiares, y bueno, y llegamos, porque entre ellos estoy yo, mi esposa y mi hijo mayor, que cuando eso tenía 3 años, creo, algo de eso. 125,000 creo que fuimos los que llegamos al sur de la Florida, a Miami. Y entonces, bueno, empezamos a sentarnos aquí. Otros fueron a otros estados, como fue el caso mío, que yo me fui a Puerto Rico. Y en Puerto Rico, pero lo que sucedía es que Puerto Rico estaba muy vinculado a Miami, estrechamente. Estamos hablando desde el punto de vista de entre los cubanos. Y también Puerto Rico se convirtió en un punto de apoyo también en estos asuntos del narcotráfico. Bien. Llegó un momento en que empezó a coger eso tanta fuerza, tanta velocidad y tanta potencia, que comenzaron lo que se llamaban los enfrentamientos, las guerras, las cosas entre los narcotraficantes. Pero llegó un momento que ya a los marielitos, cuando veían a un marielito, era ver a un asesino o narcotraficante, que es muy diferente a cuando usted ve a un cubano de hoy en día, de las nuevas generaciones, que no lo ven precisamente como nos veían a los marielitos.
Los marelitos se veían como personas criminales, asesinos. No estamos hablando de todos, pero así los calificaban a todos, no nos podían ver. Asesinos, criminales, narcotraficantes, pero progresistas. Ahí es donde está el detalle. Y la diferencia de los de hoy en día es que los ven como vulgares, chancleteros, bocones, buscapleitos, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, en la mayoría de los casos. Estamos hablando cómo los califican. Acuérdense que cuando hay una gran cantidad que son de esta forma, pues entonces califican a todo el mundo igual. Así como es la sociedad. Y de progresistas nada. Pueden que hayan algunos que establezcan negocios y eso, pero no es como en el caso de los marielitos, que no eran negocios, fueron lo que usted está viendo en Miami, todo ese downtown, todo eso que usted está viendo, todos esos edificios, rascacielos y todo lo que usted está viendo en Miami, fue el resultado de el narcotráfico en los años 80 y 90. El boom del crecimiento de Miami fue a partir de los años 80, cuando comenzó el dinero a rodar como las aplanadoras. Usted le daba una patada a una piedra y salían $10,000 abajo de la piedra. Bien. Pero ¿qué papel jugaron los santeros y los mayomberos? Un papel, pero importantísimo. Y por eso que tenemos que nosotros conocer la historia de nosotros mismos, los religiosos, para poderla entender y poder tener conocimiento, y no que se trate solamente de tamborcitos, matadera de chivitos, gallitos y guineitas, ni ninguna cosa de esa, sino de nuestra historia. ¿Quiénes somos? ¿En qué nos convertimos? Los santeros, los mayomberos, los paleros y los babalaguos abundaban en esa época. Porque les voy a recordar algo, que cuando llegamos los marielitos a Miami, nosotros fuimos los que desplazamos todas las prácticas de las religiones que existían aquí, lo que eran los mandamás. Aquellos individuos que tenían controlada todo esto aquí de la Florida, como ejemplo Carlos Ojeda y Julio Enseñá, esa tonga de babalaos que vivían aquí, que tenían el control de esto aquí. Llegaron los marielitos y mandaron a parar. Pero tuvo su etapa que hay que entenderla, porque esto no deberíamos de calificarlo así, pero así en eso se convirtió. Los santeros, los paleros y los mayomberos estaban estrechamente ligados a ese mundo de desarrollo y a ese mundo del narcotráfico y de crímenes. Estaban convertidos como prácticamente como los caciques que se llevaban por los brujos de las tribus. Esto es más interesante de lo que usted se imagina. Bien. Por eso es por lo que yo en ocasiones digo, ustedes no saben nada, porque es que no vivieron. Yo creo que para mí la parte más importante de las prácticas de Leona, Yoruba y Bantú, donde el practicante de la Leona, Yoruba y Bantú, santeros y mayomberos y babalaguos, en el año 1980 salieron de la miseria, de patas por el piso, arrastrados, que éramos unos miserables, y nos convirtimos en jerarcas, incluso hasta en glamour, poder, fuerza monetaria, inversionista, capitalista. Creo que el año 1980 fue donde las regiones Yoruba y Bantú salieron
de la maldición que tenían desde nuestros ancestros que vinieron esclavizados con grilletes de cuello, muriéndose de hambre y miseria y pata por el piso, y emergieron de todo ese arrastre y toda esa maldición histórica, pero tuvo su evolución. También en este caso, de qué se trató, acuérdense, dominio de los babalaos de los años 70 hasta que llegó el 80 y tomaron la batuta los marielitos, los santeros, los paleros y los babalaos. Pero bien, ¿qué fue lo que sucedió? Todos los narcotraficantes, en su mayoría, por no decirlos todos, tenían su santero o tenían su brujo, pero todo lo basaban en las recomendaciones que les daban los padrinos a ellos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer este bobo, vamos a hacer esto, vamos a hacer este negocio, vamos a hacer aquello, vamos a bambar para que pueda pasar, para que pueda coronar, para que pueda bajar, para que pueda llegar al banco, para que pueda... Y así es como funcionaba todo eso. Y señores, no existía prácticamente un líder religioso, babao lorilla, que la mayoría eran babao lorilla, habían algunas yalochas, algunas mujeres, pero no era común de que, y todos se trataban más bien de los hombres, que eran los que controlaban prácticamente todo lo que era la fe de los narcotraficantes. Porque cuando estamos hablando ya del vínculo de los colombianos con los cubanos, entonces eso es otra cosa, pero estamos hablando del desarrollo de los cubanos, de los marielitos. Y ya, señores, entonces empezó a crecer Miami. Usted vio que empezaron los proyectos de casa, de proyectos de pueblos enteros, barrios, edificios, rascacielos, negocios. Se proliferaron los negocios que eran de eso de rentar películas, restaurantes de fama como el SIC, el Metropol, bueno, todos esos grandes restaurantes de lujo que usted veía donde arribaban aquellos carros que les gustaban mucho los Cadillac a los narcotraficantes cubanos, como el Dorado y los Broncos, y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de opulencia. Y usted veía como era un caché tremendo y un glamour. Y ahí es donde sacaron una canción que se llamaba María Teresa y Danilo, que ahora no me acuerdo el grupo quiénes fueron los que sacaron esa canción, ahora se me olvidó. María Teresa y Danilo, que él vestía de traje y ella vestía de hilo fino. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Es así, decía la canción. Y se proliferaron las botánicas en Miami, en el sur de la Florida, que prácticamente en cada esquina había una botánica. Porque las religiones yoruba se convirtieron en un negocio de millones de dólares. Imagínese usted tantas personas, tanta gente llevando a cabo las prácticas de la religión yoruba y bantú, lo que se tenía que consumir o gastar tanto en animales como en santos. Esa fue la época, ejemplo, yo en los años 80 hasta los años 90 y pico, hasta el 2001 fue, porque fue mermando, en el que yo coroné 336 personas y en el que yo juré 7.771 personas hasta el año 2001. Todo el mundo caminaba a la huemba, como hoy en día que todo el mundo cree, todo el mundo la camina. Bien.
¿Qué pasó? Que en los años 70 estaban los prominentes, pero cuando llegaron los Marielitos, pues plantaron bandera y empezaron a controlar todo esto y fueron suplantados. Los antiguos. Porque llegaron ciencias muy prominentes de nuestras prácticas en los años 80 a Miami. Claro está que todos yo los conocía. Y todos me conocían a mí. Éramos un grupo ahí que se conocía de todo el mundo. Pero mire, aquí es donde hubo una diferencia. Mientras Miami crecía el narcotráfico y los asesinatos y se estaban matando, porque ver a un Marielito era, ni lo mire, porque si nada más que tú dices cualquier cosa se te va la Catalina, como hoy en día, que cualquiera viene, calumnia a cualquiera y dicen en los años 80, no, en los años 80 tú nada más decías ¡ji! Y aparecías en un canal con la boca llena de hormigas. No había arreglo. Y por ahí están los Marielitos dormidos, pero no están en el letargo, pero no están dormidos. Esos son leones. Son leones que si se despiertan, la mente no cambia. Recordemos, el físico se pone viejito, pero esta no. Esta es lo que se pone más inteligente de cómo hacer lo que tengan que hacer mejor todavía. No, como ejemplo en los años 80, que llegaba un Marielito y se recolaba dentro de una, como en el caso ejemplo de allá de la 88, por allá el Liquid Store, ahora no me acuerdo cuál mall fue, un mall por allá por la 88 en Kendall. Y llegó, entró con la ametralladora y fulminaron a todo lo que estaba ahí adentro. Y así era el oeste de Miami, el lejano oeste, pero en Miami. Y claro está, por ahí andábamos caminando, entonces los que éramos en esos momentos, pues de marras, que le damos servicio a los narcotraficantes, servicios religiosos. Pero en el año 1985, o sea, cuando ya yo regresé a Miami y planté bandera en Miami, pues me di cuenta que los santeros y los babalaos eran los que controlaban todo eso, y el Palo Monte lo tenían contra la pared. Por el cuento que están siempre inventando del palero, que el mayombero, que si te va mal, que si te deja ir mal. Mire, a mal le iba a todo el mundo, desde todos los tiempos, practicante de estas religiones en Cuba, porque siempre fue discriminada y apartada y considerada una religión de negros y analfabetos y de ignorantes. ¿Qué pasó cuando llegué yo a Miami? Me di cuenta de la jugada. Y en la calle 29 de Hialeah, en la botánica Ochun Laibo, que es la propiedad de Valentín Montero, que iba ahí en Tonum, pues se encontraba casualmente en ese momento que yo llegué por primera vez, estaban las baterías más gordas conversando y hablando ahí de bateros y babalaos de la época, los que controlaban a esta religión. Y estamos hablando que todo era de billete. Porque recordemos que los narcotraficantes les regalaban casas, mansiones a sus padrinos. Les regalaban cadenas de este gordo, de verdad, no es mentirita esa de rollito. No, de verdad. La joyería era número uno en esos tiempos. De oro de verdad, no que sin chapao, ni 10 quilates, ni que yo te hago, no, era 18, 14 y 24. Bien. Y cuando yo entré, pues, hola, estaban ahí, todo el mundo me miró, tipo Barra del Oeste, que cuando entraba un extraño todo el mundo se quedaba mirando. Y agarro, y el que me atendió fue Jorgito, me acuerdo como ahora, como si fuera ahora, que era la pareja de Valentín Montero. Pues ellos eran gay. Muy buena gente. Tremenda gente. Yo siempre pido por el alma de ellos, porque esos dos
esos dos religiosos, Jorgito y Valentín Montero, Jorge no sé el apellido de él, pues vaya, estoy hablándole que buena gente. Bien, entonces no, sí, que puedo ayudar. No, ando buscando esto porque quiero esto, quiero aquello, quiero aquello, quiero aquello. El resultado de esto fue, porque mire cómo es que llamé la atención, es que una persona que me conocía a mí, sabía que yo era un gangulero viejo, que yo era esto, que yo, cuando me pidió que ayudara a un amigo de él que tenía un problema muy grave, y yo le dije a él, te tienes que preparar con todos los hierros para enfrentar esto. Y lo primerito que vamos a hacer es jurarte, vamos a montarte ganga, vamos a hacer esto, vamos a plantar banderas, vamos a esto para que te enfrentes a este problema tan grave que hay aquí. Y claro está que era una serie de cantidad de gastos tremendos lo que había que llevar a cabo. Y entonces cuando yo llegué a la botánica, la primera botánica que visité, cuando llegué acá a los Estados Unidos, vaya, yo estaba ahí en Hialeah, en la 29, pues, no, quiero tanto de esto, quiero tanto aquello, quiero estos calderos, quiero estos palos, quiero esto, quiero aquello, y el pedido era de miles. Entonces eso le llamó la atención a los que estaban ahí y dijeron, ¿de dónde salió este satélite? Así como siempre dicen, ¿de dónde salió este satélite? Y resultó ser, señores, que me preguntan a mí, ¿y usted es palero? Le digo, ¿qué dicen eso? Y yo soy palero, pero es palero nada más. Yo también tengo santos hechos, pero a mí no me importa la santería. Dice, sí, ¿cuántos años tiene de santo? Me acuerdo que quien me preguntó eso fue el difunto Genaro Rojas. Era el que estaba hablando de vocero ahí. Y ahí estaba, en ese momento, unos cuantos. Le voy a hablar de batería gorda. Estaba Agapito Piloto, Babalao. No le voy a mencionar todo, 2 o 3. Estaba Agapito Piloto, estaba Reinaldito Ávila, estaba, ¿cómo se llama este? Genaro Rojas. Y estaba un moriate ahí, que no me acuerdo ahora el nombre de él. Y José Ojeda, el hijo del babalao Carlos Ojeda, estaba ahí el gordo. Cuando eso no estaba tan gordo, después se puso gordísimo, pero y otros más prominentes de la época. Baterías gordas. Entonces le dije, yo sí, yo estoy iniciado desde que tengo 3 años en Mocha, pero a mí no me interesa la santería. Lo mío es el palo. Y me dijo uno que había ahí, dice, pues aquí el palo no tiene arreglo. Y yo cogí y lo miré. ¿Qué tú estás diciendo? No, que aquí el palo no tiene arreglo. Aquí todo el mundo tiene que venir donde estamos nosotros. Aquí esto es IFAI, y la OCHA, que tiene que estar alineada con nosotros, porque nosotros somos los mayores, que nosotros somos estos y somos aquellos. Y cogí y le dije, ¿cuánto se apuesta usted de que en 5 años los desplazo a todos ustedes y los pongo por piso? Para que respeten el palo. Y es a como ustedes quieran. Así mismo le dije. A como ustedes quieran. Señora, a partir de ahí hubieron una cantidad de sucesos tremendos que no voy a estar ahora haciendo tanta historia porque eso serían horas y horas y horas y horas. Pero cuando llegó el año 1990 y yo abrí mi primer programa de televisión en Tele Miami, ya en Miami todo el mundo estaba por el piso. Ya nadie quería ni enfrentarse a Montoya, no querían problemas con Montoya, no quería esto, porque yo le demostré quién yo era.
Y eso están ahí. Si hay algunos vivos, están ahí, lo saben muy bien. Y por eso no hablan. Yo puedo decir lo que yo quiera aquí, que ellos no responden, no hablan. Pueda que hable o diga algo, alguno de esos que desconoce todo de José Montoya. Acuérdense que el pez muerde siempre por la boca, pero no es porque viene a comérselo todo, sino que viene a comerse lo que no conoce. A comerse lo que no conoce. El engú. Por eso que yo siempre digo, antes de abrir la boca, antes de hablar, ustedes averigüen, investiguen a quién ustedes se les están atravesando, con quién ustedes están buscando problemas. Hay que conocer la historia. Señores, ya en los años 90, Miami había crecido inmensamente, seguía el crecimiento a dos manos, estaba considerada ya la capital financiera más grande del mundo, y todo fue por los Marielitos. Los Marielitos fueron los que plantaron banderas, los Marielitos fueron los que vinieron y trajeron el narcotráfico más grande al descaro, a cara limpia, mientras que otros estaban tanto. Bueno, ustedes tienen que ver la película de Scarface, Cara Cortada, de Tony Montana. El que hizo esa película la hizo basada completamente en la realidad de Miami. Y por eso que eran Marielitos. Los Marielitos fueron quienes mandaron a la madrina, a esa tan horrible que todo el mundo la tenía, la colombiana, la que asesinaron en Colombia por tuvo preso de un año. La sacaron de Miami, vete para allá y se tuvo que ir para California. Ustedes miren la historia. No había manera ni arreglo de que se pudiera con los Marielitos. Bueno, para que tengan conocimiento de que muchos cayeron en la contienda, otros cayeron presos con unos cuantos años, pero la mayoría salieron ilesos y se convirtieron en personas prominentes. ¿Qué papel fue el que jugó la santería, los babalaos y el palo monte en el crecimiento de Miami? Es que todos los que procuraron ese crecimiento, que hicieron a Miami la capital del mundo financiero, y que todo el mundo le llamó la atención, que fueron los Marielitos, todos dependían de el consejo del padrino. El padrino era quien decía, el padrino era quien determinaba. No inviertas en construir ese edificio. No, sí, invierte, sí. No invierte. Al punto de que cuando expusieron y nombraron al zar de la droga, de la DEA creo que fue, o del FBI, no recuerdo si cuando eso estaba la DEA, creo que sí, a Martínez, que era apellido Martínez, ahora no me acuerdo el nombre de él, él no podía con las religiones estas. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el FBI y la DEA para poder decapitar casi completamente el poder de los narcotraficantes en el sur de la Florida y el de los Marielitos, que tenían el control total? Porque incluso recordemos que los Marielitos asesinaron en aquella época al jefe de la policía, en aquella época, McElfrey, ahora no me acuerdo bien el nombre del apellido de él, McElfrey o McClay, una cosa de esa, el jefe de la policía, que lo echaron. Miren lo que eran los Marielitos. Bien, pero era una imagen horrible, pero de progreso, era progreso. Trajeron el dinero para acá, trajeron todas las inversiones, llamó la atención al mundo, y miren lo que se convirtió el sur de la Florida. ¿Qué hizo Martínez? Pues empezó a reclutar. ¿A quién? ¿A quién empezaba a reclutar para agarrar y partir a todos los narcotraficantes? A los babalaos. Porque establecieron el sistema de recompensa. Si nosotros logramos recuperar en un arresto, en
una transacción, en lo que sea, y tú eres el informante, pues le daban un por ciento, un 10%, un 5%. Vamos a suponer que ellos lograban desmantelar y habían 20 millones de dólares. Imagínense ustedes, 20 millones de dólares, lo que a usted le tocaba si era un 10%. Y comenzaron entonces los avalados chivas, que también eran chivas de carrera en Cuba, pero allá eran por gusto. Era por gusto. Aquí era a cambio de dinero. Y otros que eran chantajeados, porque resultó ser que muchos también padrinos que comenzaron siendo religiosos y dando servicios religiosos, se convirtieron en grandes potencias narcotraficantes. Y por eso fue el enfrentamiento que tuve yo con el FBI en el año 1992, la Fiscalía de Miami y el FBI, cuando yo los acusé. Y aquí está, dentro de todo esto, coberturas de periódico de José Montoya, de Andile, aquí hay un escrito, no sé, porque eso a lo mejor está en el baúl, porque son cientos de escritos, pero aquí hay un escrito donde este que está aquí, que fue en el Herald, que está aquí, donde yo le voy para encima, eso fue en el año 93, y acuso a la Fiscalía y al FBI de estar violando los derechos de los practicantes de la religión afrocubana, acosándolos, metiéndolos presos, dando la patada por atrás, por el trasero, levantando a todo el mundo en la ceremonia, llevándose a Yabó, en el Odón, acabando. Llegaban y barrían con todo el mundo. Y yo me metí un conato horrible de eso contra la Fiscalía, la policía, contra el FBI, contra todo el mundo. Señores, y aquí está el escrito. Hay un párrafo aquí que yo digo, cuando me manifiesto, digo, para mí muchos que conozco y que de seguro están de acuerdo conmigo, los derechos solo pertenecen a los poderosos y la culpa al que se la quieran cargar el poderoso. Ahora sí que estoy confundido. No sé si irme a practicar mi religión a Cuba, donde por la parte que me toca como religioso nunca tuve miedo, ni me sentí perseguido como religioso, practicante de la religión Yoruba y Bantú, o luchar por mis derechos, aunque me hagan polvo y jamás lo logre. Pero mientras decido lo que voy a hacer, tendré que seguir pensando que es verdad lo que dijo nuestro apóstol Martín, que viví en el monstruo y yo le conozco sus entrañas. Aquí vino un periodista, este periodista sarnoso del Herald, que se fue del aire también, que no le gustó, miren este escrito del Herald, que no le gustó las declaraciones mías con relación a lo cuando yo hablé y repetí la palabra del apóstol Martí, de que viví en el monstruo y le conozco sus entrañas. No le gustó y entonces me acusó a mí y a todos los babalaos y a todos los santeros y de todo, de que nosotros éramos insectos, nosotros éramos parásitos. Lucas Escalona, aquí está todo ese escrito inmenso ahí. Claro está que iba de Vallentonón. Después de este escrito, él quedó en la página 2. Cayó completico, fue destruido totalmente, se quedó sin casa, sin familia, sin mujer, sin la madre de tomate, en las calles tirado. Y mire, me le voy a dar un dato, para que vea hasta donde yo no hablo tanto. Yo solo mantengo las cosas cuando tenga que reservarlas. Y terminó allí, en el dealer de Caín, recuerden, ahí en el dealer de Caín en la 27, cerca de la Flagler Court, como un miserable muerto de hambre, perro, y después murió.
ahí, tirado en una despensa. Periodista de Herald, muy conocido en la palestra pública, porque la brujería funciona, sí que funciona, señores. Bien, pero eso fue una coletilla. Moraleja, ¿quiénes son los que después de Julia, o de Julia Totro, creo que es así su apellido, hay un expressway que se llama así, Julia Totro Expressway, en Miami, que es la madre de Miami, que fue la que hizo así, y hizo ya las bases de Miami, creó Miami, y logró que Flagler trajera los trenes, y ese fue el desarrollo de aquella época, cientos de años atrás. Después entonces los que vinimos y entonces convertimos a la idea de Julia Totro de convertir eso en una gran ciudad, lo empujó hasta sus últimos días, logró que se creara, se estableciera esa ciudad de Miami, y que ahora está around. Pero vinimos nosotros los marielitos, vinimos nosotros los brujos, los mayomberos, los santeros, los babalaos, y le hicimos así porque los narcotraficantes iban al seguro cuando nosotros le decíamos, dale, ¿qué pasó? ¿Y dónde empezó el fallo? Cuando empezaron a llegar los que comenzaron a distorsionar estas religiones, a desbaratarlas y a llevarlas a lo que es hoy en día un desastre. ¿Cuándo fue que comenzó el desastre? A partir del segundo éxodo en el año 1995. 96. Una vez que entró todo ese éxodo de Guantánamo y empezaron a colarse, empezaron a llegar los balseros, empezaron como todos a estar copiando lo que los demás hacen, pero copiándolo con mala calidad, y empezaron babalaos y santeros y cosas a estar trabajando y distorsionando toda esta religión, otros actuando como chivatos, precisamente para el FBI y para la DEA, y empezaron a destruir la ciudad of the Golden Ago, la ciudad de los tiempos dorados. Fuerte, pero progresiva. Era muy difícil que usted viera a alguien pasando necesidad, miseria y hambre, como está pasando hoy en día. Y así la siguieron distorsionando, desbaratando, acabando con ella. Y todo lo que era progreso en el sur de la Florida generaba dinero, y generaba billetes, y era productible, y generaba trabajo, y hacía todo, llegaban, lo copiaban y lo destruían. Porque lo que se mantenía como una industria, como por ejemplo la industria de la música, que generaba mucho empleo, mucho trabajo, generaba millones de dólares, miles, grandes conciertos de personalidades internacionales que ya ni se ven aquí, freestyle, hip hop, todos los grandes venían aquí, porque yo soy el que los traje al sur de la Florida, en ese gran progreso que estaba en esos tiempos, porque yo era el promotor, jefe y dueño de la compañía Legacy Records, era del Rick Bar, del Club Noon y de grandes conciertos que se llevaban a cabo, que generaban miles de empleos y trabajo y demás, etcétera, y progreso. Comenzaron a copiar de pacotilla y de cartón y destruyeron la industria de la música. ¿Para llevarla a qué? A los Timbiriche, cuando eran grandes conciertos de miles de personas. Usted los ve allí. Usted ve esos grandes conciertos en Miami con miles de gente como lo hacíamos nosotros. No, usted no lo ve. Usted ve a todo el mundo de los Timbiriche. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado con las nuevas generaciones ahora actuales de 20 años para acá? Porque los del 95 la distorsionaron un poco y medio que, pero no hicieron tanto daño. Pero las de hace 20 años para acá, señores, es la que la ha rematado. Quiere decir que ¿en qué va a terminar Miami? Sí, en una ciudad pobre, desnutrida, desbaratada,
tipo Chicago, pero en miseria total y completa. Porque ahí, como dice Celia Cruz, para afuera, ahí no caben tanta gente. Y máxime aquellos que están no cometiendo crímenes a la altura de los Marielitos, que los Marielitos ni asaltaban, ni robaban, ni violaban, ni llevaban a cabo robo de rastra, ni llevaban a cabo invasión de morada, ni nada. Lo de ellos eran, ¿sabe qué? Era billetes en grande, narcotráfico en grande, grandes edificios, grandes monopolios de grandes industrias. Era todo desarrollo, 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 y la convirtieron en lo que es hoy en día Miami. Asesinos, sí. Era la única forma de imponer respeto en los años 80. Era la única forma de que se logró el desarrollo. Hoy en día no asesinan a nadie como en los tiempos de los años 80, a no ser de tumbadores y ladrones, de macheticos y puñaladitas. Señores, pero no contribuyen a nada. Lo que están es destruyendo completamente lo que comenzó Julio Totter. Lo comenzó a desarrollar y puso la base para los cubanos viejos, llegados entre el año 59 al 80. Y quienes los remató en altura, opulencia y lo que es hoy en día Miami, fueron los Marielitos. Por eso que Tony Montana, Tony Montana, Bacheche, Tony Montana, Bacheche, Tony Montana, Bacheche, Tony Montana. No tengo derecho yo a decir aquí y pararme y decirles a todos ustedes, y por eso retorné hace 2 años, porque ya me dio una roña horrible de ver lo que está haciendo y lo que están pasando. Ustedes no saben nada. Esto hay que enderezarlo, esto hay que sacarlo para afuera, esto hay que ponerlo en su lugar. Y todo lo que se están dejando engañar ahí por todo esto que han destruido y están destruyendo a Miami, como están destruyendo y han destruido las religiones yorubas y bantú, señores, no son ni copias, son de cartón, de cartón. ¿Quién se lo está diciendo? Un Marielito.